Bien, pues vamos caminando ya hacia el final de esta 9ª edición del Seminario Internacional. Ya sabéis por el programa que siempre teníamos prevista una lección de clausura. Estaba muy atento esta mañana al programa y si os fijáis es una característica, yo creo que innovadora de este seminario, el que hacemos una mezcla aparentemente compleja y difícil, que es hacer una reflexión el día de ayer sobre temas que llamaríamos macro, conflictos, el perfil del médico, la evolución del paciente en el siglo XXI, las controversias éticas que pueden aparecer, y vamos aterrizando, bajando al día de hoy, y hemos podido apreciar qué está pasando en tiempo real con la economía, los conflictos de la economía, su relación con la salud, y acabamos de ver un modelo práctico que es el cáncer, elegido el cáncer de mama por su frecuencia, por su prevalencia, y en qué medida los expertos, los especialistas comienzan a hacer diferentes miradas de qué es lo que se puede hacer en términos diagnósticos, en términos preventivos, en términos terapéuticos. Es decir, que se hace bueno lo que decíamos el primer día, es necesario profundizar en el conocimiento mucho más, porque lo que está ocurriendo es algo muy profundo, pero además muy rápido. Lo cierto es que parece que el seminario pedía y viene pidiendo desde ayer el culminarlo, como hacemos ahora, con un análisis de una palabra clave que ha surgido, yo he apuntado aquí, ha surgido el día de ayer y de hoy, y que tendría que ver con la dignidad. Hablamos de ella, pero no la analizamos en profundidad. Decimos que la dignidad del paciente, la dignidad del profesional, aspectos que alteran la dignidad de las personas. En un marco como este de biomedicina y sus avances, conflictos éticos y elementos de derecho, parecía necesario. Pues bien, nadie mejor que Javier Gomá para hacer esta reflexión. Muchos, por no decir todos, ya le conocéis. Don Javier Gomá es doctor en filosofía, pero además posee 2 licenciaturas interesantísimas, como es la filología clásica y el derecho. Es miembro del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, donde obtuvo ya el número 1 en su promoción, y desde el año 2003 es director de la Fundación Juan March. Ha escrito mucho y muy bueno. Es un hombre de altísima reflexión intelectual, un intelectual de nuestro tiempo, y algunas de sus obras, los cito, fundamentalmente a mí me gustó especialmente la tetralogía de la ejemplaridad, otra palabra realmente extraordinaria, palabras como crisol del pensamiento. Premio Nacional de Ensayo en 2004, con una gran cantidad de obras. Citaría Filosofía Mundana, por ser de las más recientes, en esos microensayos completos que él ha desarrollado y que muchos están trasladados a la prensa, a los medios de comunicación, por su incorporación en prensa como El País o La Vanguardia o La Razón. Un hombre, pues, del pensamiento español, con el atrevimiento intelectual suficiente para analizar aquellas palabras, aquellos términos que afectan nuestra vida diaria. Filosofía mundana sería el término más bonito que él ha encontrado. Yo le quiero dar las gracias muy especialmente. Le quiero dar las gracias por él mismo, pero sobre todo cuando tuve la oportunidad de hablar con él y nuestro común amigo Antonio López Vega. Yo creo que Javier Gomá, en su agenda tan compleja, yo creo que tardó unos 15 segundos o 16 en decir sí, estaré allí con vosotros, al explicarle el contexto en el que trabajamos, el medio en el que nos movemos. Así que yo, Javier, te quiero dar las gracias de manera muy especial por dedicarnos este tiempo y por aceptar este reto de encauzar con criterio profundamente innovador el concepto, la meditación acerca de la dignidad. Así que tienes la palabra. Gracias, Fernando. Suelo decir al comienzo de las conferencias que el capítulo de gratitudes debe ser breve pero intenso. Gracias por invitarme, gracias por la presentación tan amistosa, gracias también por tener la oportunidad de dirigir unas palabras ante un público tan distinguido y gracias también por crear la ocasión de volver a la universidad donde obtuve esas 2 licenciaturas en edificios muy cercanos a este, uno enfrente del otro,
y que me trae gratos recuerdos. La meditación sobre la dignidad. Hace un poco más de 2 siglos, Kant, en esa revolución copernicana que dijo él significaba su primera crítica, la crítica de la razón pura, llamó escándalo de la filosofía el que no hubiera ningún argumento convincente para demostrar la existencia de la realidad objetiva. La realidad objetiva está ahí, pero no la podemos demostrar de manera racional. Y recordando esa frase de Kant, escribí un artículo que respondía al encargo que me había hecho Fernando de hablar hoy con vosotros y madurando las ideas que, por otra parte, ya estaban germinadas en otros artículos y libros que había publicado. Escribí un artículo en El País con ese título, que es La dignidad, en el que decía que el escándalo de la filosofía 2 siglos después de Kant ya no era que no existiera un argumento sobre la existencia de la realidad objetiva más allá del yo, sino el escándalo era la ausencia de una auténtica filosofía y de un pensamiento sobre la dignidad a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, siendo así que la dignidad es posiblemente el concepto más influyente y transformador que ha alumbrado la humanidad a lo largo del siglo XX, que está presente en todas partes, está presente en los tratados internacionales, en las organizaciones internacionales, en las constituciones políticas, en las declaraciones de derechos humanos, leyes, resoluciones judiciales, pero en otras disciplinas. Es un concepto permanentemente mencionado. Incluso esta mañana me han dicho que ha sido un concepto también recurrente, porque lo es también siempre que esté en juego la condición humana. Y pese a ello, no ha tenido en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI un filósofo a la altura de la importancia de este concepto transformador. Y pongo como ejemplo un, por otra parte, meritorio y estimable libro, el Diccionario de la Filosofía de Ferrater Mora, que publicó allá en los años 70-80, aunque ha tenido muchas ediciones, y que ni siquiera abre una entrada al concepto de dignidad, como si la filosofía no tuviera nada que decir sobre la dignidad. E incluso el movimiento de los indignados que se generó en España hace algún tiempo era un movimiento que estaba basado en un concepto que nadie sintió la necesidad de definir previamente. En consecuencia, el concepto de dignidad es omnipresente, está en toda la reflexión que uno haga sobre la condición humana en sus múltiples facetas, es mencionado sin cesar, pero queda como a la espalda nuestra, pendiente de definición. Otra cosa es la historia de la dignidad. Existen muchas monografías sobre la historia del concepto de la dignidad, que normalmente tiene como pasos obligados la mención a los estoicos, la mención al mundo romano, singularmente Cicerón, los atisbos de dignidad con este nombre o con otro en el pensamiento bíblico, la dignidad en los padres de la Iglesia, que normalmente es una reflexión teológica sobre la dignidad en Santo Tomás, también es un lugar muy habitual dentro de las historias de la dignidad, y finalmente, como 2 cumbres, el concepto de dignidad en Pico de la Mirándola, a finales del siglo XV, y el concepto de dignidad en Kant. Lo que podríamos genéricamente llamar la reflexión premoderna de la dignidad comparte siempre la idea, de una manera explícita y otras simplemente latente, que la dignidad, la fuente de dignidad es Dios, y la dignidad no reside tanto en el hombre sino en el mundo. El mundo es majestuoso, el mundo para algunos es eterno, y si no es eterno es obra de Dios. Para los griegos es eterno, para los judíos no es eterno, sino creado, pero a imagen, hechura, con la impronta de su creador. Y así como Hegel dijo en un momento muy destacado de su fenomenología aquello de la verdad reside en el todo,
Aquí podríamos aplicar el esquema de la frase para decir que en la época premoderna la dignidad reside en el todo de la creación, en el todo del mundo, siendo el hombre o la mujer el más distinguido dentro de la distinción genérica del mundo, pero con una dignidad que es algo así como una reverberación de Dios en el mundo o un reflejo de la dignidad que reside en el mundo. Pico della Mirandola es en sí mismo ya un comienzo de transición, porque él dice que, en efecto, el hombre, la mujer, es de todas las entidades creadas la que está dotada de mayor dignidad, de todas las cosas creadas, insisto, pero introduce un elemento que acabará siendo decisivo, y es que su dignidad no reside en el hecho de ser como los otros miembros de la naturaleza, sino que reside justamente en su libertad. De manera que si durante los siglos anteriores la dignidad era un atributo de la naturaleza de la que participaba en grado eminente el hombre, con Pico della Mirandola la dignidad verdaderamente, distintivamente humana ya no es la dignidad de la naturaleza, sino la dignidad de ser como Dios, original, creador y libre. Dice él, voy a citar literalmente, dice él que escribe esa carta, porque es una carta, porque ya sabe por qué el hombre es el más afortunado de los seres animados y más dignos de admiración de todos, y cuál es exactamente el lugar que le es propio en la jerarquía del universo. Y dice, hasta cierto punto, al hombre, que es, dice, una creación sin imagen precisa, Dios no le dio una fisonomía propia, ni un don particular, de modo que el lugar, la fisonomía o el don que escojas sean tuyos y lo conserves según tu voluntad y tu juicio. La naturaleza de todas las otras criaturas, dice Pico della Mirandola, ha sido definida y se rige por leyes prescritas por mí. Le dice Dios al hombre, tú, que no estás constreñido por límite alguno, determinarás por ti mismos los límites de tu naturaleza, según tu libre albedrío, en cuyas manos te he confiado. Te he colocado en el centro del mundo para que desde allí puedas examinar con mayor comodidad a tu alrededor qué hay en el mundo. Ya no es, como antes, un miembro distinguidísimo de la naturaleza, sino un elemento excéntrico de la naturaleza que se distingue del resto de los entes naturales porque está dotado de un atributo que es más bien divino que natural, que es la creatividad, la libertad, la originalidad. Y es a partir de Kant, en el siglo XVIII, cuando la dignidad empieza a asumir ese torso, esa apariencia estrictamente moderna y supera miles de reflexiones sobre la dignidad premoderna. Y las tres características que, a mi juicio, tiene la dignidad a partir del siglo XVIII y que la hacen una dignidad moderna, por contraste por la anterior, son las siguientes. La primera, la dignidad como propiedad inmanente de lo humano, sin más fundamento que la humanidad misma, a la luz del convencimiento, expresado, por ejemplo, un poco después por Tocqueville, de que ahora nada sostiene ya al hombre por encima de sí mismo. Esto no significa tener o no confesión religiosa, sino, con independencia de la confesión religiosa, es la afirmación de que la dignidad reside en la condición humana sin que se la atribuya a nadie. Por tanto, es inmanente a lo humano, a diferencia de lo que ocurría con la dignidad premoderna. En segundo lugar, es una dignidad convencional. No podemos decir que viene dada por la naturaleza, sino que somos los hombres quienes nos reconocemos unos a otros mutuamente la dignidad. Es decir, mutuamente, aunque parezca un juego de palabras, nos concedemos por contrato un valor incondicional. Nadie, ni está inscrito en las letras de la naturaleza, ni en una revelación divina, sino que unos a otros nos concedemos por convención, por ejemplo, una constitución, un valor que, sin embargo, es incondicional, que excede cualquier pacto o cualquier contrato. Y aunque resulte paradójico, el torso particular de la dignidad moderna
mueve con esos dos polos. Nos lo concedemos mutuamente, por contrato, pero reconociendo en el contrato que es superior a cualquier contrato. Es inherente al hecho de ser humanos. Y el tercer rasgo verdaderamente singular de la dignidad moderna, por contraste al anterior, es que es una dignidad universal. Porque en el pasado había dignidades humanas. Incluso la palabra se suele utilizar para referirse a las diferentes jerarquías, por ejemplo, en el ámbito eclesiástico, las dignidades. Y la raza, o el género, el sexo masculino o femenino, o la edad, o la religión, o la cultura, o la cuna, o la educación, o el dinero, conferían diferentes dignidades en la cosmovisión antigua. Mientras que algo que será genuinamente moderno es que ya solamente reconocemos una dignidad, siempre la misma y universal. Y sobre estos tres factores voy a insistir un poquito más en los minutos que siguen. La primera característica, la de que es una dignidad inmanente a lo humano, fue defendida como campeón de esta idea precisamente por Kant, que es el gran filósofo de la dignidad moderna. No de las tres características, como ahora argumentaré, pero sí el gran campeón de la primera característica. Él mantiene que él propone el ideal del hombre moderno o de la mujer moderna, que es el ideal de la gente o de la entidad éticamente autónomo, frente a la época anterior en que otras instancias jurídicas, económicas, sociales o religiosas imponían unas reglas al sujeto moderno. Kant establece como ideal en que el sujeto moderno, el verdadero ciudadano, es una persona autónoma, literalmente, que se concede leyes a sí mismo, que es autolegislador, y que nadie hay por encima de lo humano que le establezca reglas en su comportamiento. Y él dice que el fundamento de esa autonomía es justamente la dignidad. Lo dice en la primera crítica, insiste en ello en la segunda crítica. Y fijaos qué distinción tan sutil. Dice él, no es propiamente la moral, la doctrina de cómo nos hacemos felices, que había sido la idea fundamental de la ética, por lo menos desde Aristóteles. La ética es el arte de llegar a tu finalidad. Y al llegar a tu finalidad como ser humano, como miembro de tu especie, eso te produce una perfección que definimos como felicidad. Y dice Kant, no es propiamente la moral, la doctrina de cómo nos hacemos felices, sino de cómo debemos llegar a ser dignos de ser felices. Seamos felices luego o no, es algo que a él no le interesa. Lo genuinamente moderno no es ser felices, sino ser dignos de ser felices. Y ese hacernos dignos de ser felices sería el fundamento del sujeto autónomo, del sujeto moderno, y la verdadera entraña de la nueva ética. En otro momento, Kant distingue entre las cosas que tienen precio y las cosas que tienen dignidad. Dice, tienen precio aquellas cosas que pueden ser sustituidas por algo equivalente, en tanto que aquello que trasciende todo precio y no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Solo el hombre, la mujer, posee con pleno derecho, incondicionalmente, argumento yo ya, esa cualidad de incanjeable, fin de sí mismo y nunca medio. Imaginemos una carretera pública en construcción cuyo trazado debe pasar por una finca privada. El Estado está facultado para expropiar esa finca pagando el justiprecio, porque el interés particular del propietario de esa finca debe ceder ante el superior interés general que todos los ciudadanos van a disfrutar pasando por esa finca, que de otra manera a lo mejor quedaría la carretera o el camino sin hacer. En consecuencia, la finca es expropiable, pero su propietario naturalmente no lo es, ni siquiera en nombre del bien común, por cuanto el interés particular debe ceder ante el interés general. Pero a su vez, el interés general debe ceder ante la dignidad individual, para la que no hay justiprecio posible. Podría definirse en una primera aproximación la dignidad precisamente como aquello inexpropiable que hace al individuo resistente a todo. Definición que a mí me gusta, esa de la dignidad como resistencia.
resistente al interés general y al bien común, lo acabamos de mencionar, pero es también el principio con que nos oponemos a la razón de Estado. ¿Cuántas veces se argumenta razón de Estado para hacer algo que nosotros percibimos como repugnante, porque aunque beneficie al Estado, al interés general o al bien común, atropella la dignidad individual, y entonces percibimos como hasta el Estado tiene que ceder a la dignidad individual, que es resistente a todo, también al interés general? La dignidad es aquello que protege a las minorías frente a la posible tiranía de las mayorías. ¿Por qué debemos proteger a las minorías si la mayoría es más democrática? Porque las minorías encierran una dignidad que no debe ser atropellada por nadie, ni siquiera por las mayorías democráticamente superiores. Y también la dignidad es aquello que niega al utilitarismo la ley de la felicidad del mayor número. ¿Sabéis que el utilitarismo es aquella doctrina que dice que es más razonable aquellas medidas que favorecen la felicidad del mayor número? Y la dignidad es aquello justamente que estorba la felicidad del mayor número, porque no cede, aunque sea individual, al beneficio de ese mayor número. Y aun cuando el concepto de dignidad no resuelve todos los dilemas morales que normalmente se plantean, ilumina algo la reflexión sobre los dilemas morales. Si consultáis, si veis esos dilemas morales que en cualquier lugar aparecen, esas listas de dilemas morales, el avión secuestrado, el guardaagujas, aquí he puesto algunos, el dilema del tranvía. Muchos de ellos, el dilema consiste en qué pasa si va un tren y tú sabes, por ejemplo, aquí hay uno que es el hombre obeso, que si tiras a un hombre gordo delante de o te libras de ese hombre gordo, pues el tren que iba a descarrilar deja de descarrilar. ¿Puede uno sacrificar la vida de un hombre obeso si con ello el tren no descarrila? Pues uno diría, hombre, la felicidad del mayor número te dice que mejor que se salven 20 a que se salve solamente uno. Y sin embargo la doctrina de la dignidad ilumina. Si imaginamos el caso del secuestro, tantas veces ha ocurrido, se secuestra un avión y los secuestradores comunican que, salvo que entreguen a una persona, a un terrorista de su banda encarcelado por el Estado, si entregan a ese terrorista, liberarán a todos los secuestrados. Caso contrario, liquidarán a todos los ocupantes de ese avión, que son 257. Entonces, una primera aproximación supuestamente racional diría, bueno, pues entregamos al terrorista porque es 1 frente a 257. Y sin embargo, ese principio utilitarista queda contradicho por una reflexión sobre la dignidad que hace que nadie nunca puede ser sacrificado. El ejemplo es mejor si en vez de la entregar hay que sacrificar a un terrorista, sacrificado en beneficio de otros, aunque desde el punto de vista de los grandes números uno pudiera pensar que es mejor que muera uno a que mueran 257. He dicho, la primera característica era la reflexionada por Kant, que es la de que la dignidad es inherente a lo humano, es inherente a la acción humana, pero quedan las otras dos. El concepto ilustrado de dignidad, que es el que representa como gran campeón Kant, experimenta una mutación extraordinaria en el siglo XX a consecuencia de su democratización. Porque en Kant la dignidad todavía conserva ciertos resabios aristocráticos al presentarla dependiente de nuestra racionalidad moral, que excluye en la práctica muchos casos. Es decir, Kant todavía considera que lo que nos hace dignos es nuestra condición de agentes morales. Y somos dignos en la medida que somos morales. Cuando la gran intuición que se tiene durante el siglo XX es que la dignidad ya no emana de nuestra conducta moral, sino que es incluso anterior a nuestra conducta moral. Y que incluso las personas inmorales son poseedoras de dignidad. Y en consecuencia ya no hay una
aristocracia de la dignidad que corresponde a determinadas personas ejemplares o determinadas personas bondadosas o determinadas personas virtuosas, sino que en el siglo XX se produce una intuición que es la de que todas las personas, por el hecho de serlo, están dotados de una dignidad incondicional. Podríamos llamarlo una dignidad cosmopolita y democrática en el siglo XX. Y lo que quiero llamaros la atención es que esta decisiva transformación que el concepto de dignidad experimenta en el siglo XX no tiene un teórico. Es un concepto que se ha producido de hecho por los movimientos sociales, por los movimientos jurídicos, un progreso en la materialidad de la realidad social histórica, sin que se haya producido, que haya tenido un Kant en el siglo XX que haya cantado o incluso hecho himnos a la democratización y universalización de la dignidad antes aristocrática. Esta nueva dignidad democrática se recibe por nacimiento y otorga a su titular derechos sin mérito moral por su parte, válidos incluso aunque desmienta esa dignidad de origen con una odiosa indignidad de vida. Hasta Hitler tendría derecho a un justo juicio, un juicio justo. Hasta el ser más abominable y que haya con su vida desmentido una y otra vez la dignidad de origen, incluso esa persona está dotada de dignidad. Es una dignidad esta, la democrática, irrenunciable, imprescriptible, inviolable, aquello que siendo inmerecido merece un respeto y coloca en cierto modo al resto de la humanidad en situación de deudora. Todo el mundo te debe un respeto a tu dignidad, o de otra manera eres acreedor por parte del resto de la humanidad de un comportamiento respetuoso con esa dignidad residente en ti. Es una dignidad única, universal, anónima y abstracta, porque prescinde de las determinaciones, la cuna, el sexo, la patria, la religión, la cultura o la raza, en las que se fundaban anteriormente el surtido variado de dignidades. De manera que en el siglo XX hemos sentido todos la convicción, no teorizada, pero hemos sentido toda la convicción de que lo humano posee una dignidad que trasciende las anteriores determinaciones. Si eras eclesiástico, si eras príncipe, si eras rey, si eras sirviente, si eras alfarero, si eras mujer, si eras niño, si eras conquistador. Eso te confería un surtido muy variado de diferentes dignidades y hoy esos elementos determinantes y esenciales que te constituían en más o menos digno quedan convertidos en accidentes respecto a lo sustancial, siendo lo sustancial lo humano, que abstrae de esas determinaciones concretas y por eso decimos que es una dignidad universal, anónima y abstracta. Y una dignidad cosmopolita, la misma, por igual, para todos los hombres y mujeres del planeta. Porque se nos hace una verdad evidente que nadie es más que nadie y que, como dijo Juan de Mairena, el famoso personaje creado por Antonio Machado, por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Esta dignidad democrático-cosmopolita es algo así como un fondo sagrado. Y el fundamento último de esa dignidad es justamente la conciencia de nuestra vulnerabilidad. Es un bien sagrado sobre un soporte frágil y expuesto, nuestro cuerpo, expuesto al peligro de ser atropellado por los demás. Se trata de un coto privado y es válido para todos por igual porque todos estamos igualados en la condición mortal que compartimos. Y si antes había una gran diferencia entre Salomón, el rey de los judíos, y el último siervo, y a esa diferencia se le atribuía una diferente posición en el mundo, hoy sabemos que por debajo de Salomón o de su último siervo reside algo que los dos comparten, y es que viven y envejecen. Por tanto, son de condición mortal, y eso es lo que de verdaderamente hace que resida en ellos una misma dignidad que, como digo, trasciende rasgos que antes podían ser, era el rey de un imperio, el otro era una persona que tenía existencia precaria,
Pero eso ahora lo contemplamos como accesorio verdaderamente al sustantivo, que es que los dos son de condición mortal y en eso hacemos residir su dignidad. El ciudadano moderno, y quiero referirme a esto precisamente porque estamos en sede universitaria, debe ser formado de dos maneras. ¿Cuáles son las dos finalidades de la universidad? Aparte, por supuesto, de transmitir conocimientos, pero si tuviera que definir cuáles son las dos funciones de la universidad, la primera, por supuesto, es que la universidad produzca profesionales. Es decir, personas competentes en una determinada profesión u oficio. Ojalá de esta facultad, por ejemplo, salgan excelentes médicos y que desarrollen con amplio dominio de su oficio sus funciones y por esas funciones desarrollen una prestación a la que normalmente asignamos precio, siguiendo la terminología de Kant, y con ese precio obtengan unos ingresos con los que se ganen honestamente la vida. Es decir, habría ahí una equivalencia de conceptos que son profesionales, obra o prestación bien hecha, sometida a precio, y el profesional se gana la vida. Y es mucho una sociedad compuesta por profesionales, con buenos profesionales, que sean capaces de ganarse decentemente la vida, ejerciéndose su profesión, una profesión a la que ponemos precio. Y, por tanto, la primera función de una universidad es justamente producir profesionales que se den la vida desarrollando prestaciones sujetas a precio. Pero antes de ser profesionales, la universidad, y por encima de ser profesionales, la universidad tiene por función generar ciudadanos. Una condición que no tiene precio, sino dignidad. La universidad es el lugar en el que el ciudadano adquiere una mejor comprensión del valor incondicional de su dignidad, no sometido a precio. Precio y dignidad no son el par de un antagonismo insuperable, pero mantienen una tensión eterna, no susceptible de conciliación definitiva, porque cabe definir la dignidad como aquello que en general estorba, que es como a veces se dice en griego suegra, ¿no? Dicen estorbas, no. Pues a mí me gusta esta definición de la dignidad es aquello que estorba el rendimiento, estorba a la productividad, estorba al pragmatismo, estorba al interés general, estorba al bien común. Pero tiene que estar ahí, en tensión permanente. Y entonces, aquí sería deseable que esta facultad, por ejemplo, fuera capaz de producir excelentes médicos, extraordinarios profesionales, pero al mismo tiempo conscientes de la dignidad residente en lo humano y que en ocasiones esa conciencia de la dignidad de lo humano estorba al buen ejercicio de su profesión. Si por el buen ejercicio de la profesión entendemos aquello que le va a producir mayor productividad como médico, mayor rentabilidad como médico, mayor precio como médico, y esa tensión entre el precio de los profesionales y la dignidad de los ciudadanos es algo que está permanente en el corazón humano y que además no puede ni probablemente debe nunca conciliarse, sino que es una especie como de juego en la que tenemos que asumir como inherente o como formando parte ineludible de lo humano. Ahora bien, decimos que la dignidad es inviolable, es una de sus características. Y es aquí que se trata de un atributo inviolable que, como sabemos, se viola 1000 veces al día. Es inviolable, pero se viola 1000 veces al día. La gran diferencia con respecto al pasado es que en el estadio democrático de la cultura en el que ahora nos encontramos, ya nadie puede violarlo sin envilecerse. Sin envilecerse. La repugnancia que nos inspira en los cotidianos atropellos nos despierta un sentimiento aún más vivo de nuestro propio valor.
Por ejemplo, las mujeres durante milenios han sido violadas, pero la palabra que designaba ese acto no era violación. O bien no había palabra para designar ese acto, o bien era algo asumido como formaba parte de los derechos del varón, o de la educación del señorito, o del señor feudal, y formaba, como digamos, como unas servidumbres inherentes a la condición de ser mujer y, por tanto, sujeta a la posición predominante del varón. Hoy hay violaciones, por desgracia, pero la diferencia es que hoy consideramos que son atropellos a la dignidad y consideramos que nadie puede violar sin cometer un atropello y sin envilecerse individualmente. Esto significa un cambio en términos morales decisivo. Y la pregunta que os propongo, que haré apenas me dará tiempo a responderla, es: la democracia liberal en la que nosotros vivimos lo he argumentado muchas veces, quizá alguno de vosotros lo haya oído por ahí, y es fácilmente demostrable, es el éxito colectivo más importante de la historia universal, y no solo en términos materiales, sino principalmente morales. Y la pregunta es: ¿por qué, si la democracia liberal en la que todos vivimos es el éxito colectivo más destacado de la historia universal, por qué crece el descontento? ¿Por qué la tonalidad afectiva de nuestro tiempo es el descontento, aquello que Freud llamaba el malestar? ¿Por qué cunde el malestar? Si vivimos en la época que más ha progresado, no solo en términos materiales, sino sobre todo en términos morales, en comparación con el resto de la historia universal y el resto de los pueblos del planeta. ¿Por qué? Hay posibles respuestas a esta, pero yo os propongo una, y es que cuanto más elevada y más amplia es la autoconciencia de nuestra propia dignidad, mayores y más graves y más insoportables nos parecen los atropellos a esa dignidad, y mayor y más colérica es nuestra indignación por esos atropellos. Fijaos, en España, hace no más de un siglo, las familias normalmente tenían que soportar una mortalidad infantil crecidísima. Era muy frecuente, y cualquiera de vosotros que consulte si lo tiene un abuelo, pues dirá que tenía 2 hermanos que se murieron al nacer o a los pocos años de nacer, y formaba parte de la deportividad de la vida el aceptar ese índice altísimo de la muerte infantil. Hoy nos indignamos porque en la Constitución se dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Y la ausencia de vivienda digna genera nuestra indignación. Hace 100 años la preocupación era la mortalidad infantil. Aparte de la esperanza de vida podían ser 50 o 60 años. Hoy es la ausencia de vivienda. Y es posible que estemos más indignados hoy por la ausencia de vivienda que hace 100 años por la mortalidad infantil. Y eso que el progreso material y moral entonces ha crecido enormemente. Pero al crecer nuestra conciencia de la dignidad residente en nosotros, los atropellos a la dignidad nos parecen simplemente insoportables y crece el malestar. Por ejemplo, os invito a que reflexionéis sobre el fenómeno de los refugiados. El fenómeno de los refugiados ha producido una gran indignación universal, dirigiéndonos a las organizaciones internacionales o hacia los Estados, nuestra repulsión por la situación en la que ellos se encuentran, y con motivo. Pero yo os digo que la indignación por los refugiados indica un progreso moral de las sociedades modernas que no ha existido antes, porque desde el aurora de los tiempos la gente no se preocupaba, no se ponía en el lugar del otro, del extranjero, del que vivía en otro continente, en otra cultura, en otro estado, que eran seres simplemente sin derechos, ya no digo sin dignidad. Y el hecho de que ahora pensemos, nos sentemos interpelados por un individuo que vive en Siria
y que intentan entrar en nuestras fronteras y que su situación genere nuestra indignación, eso es un progreso moral incomparable. Nunca había ocurrido eso antes en la historia universal. En consecuencia, de igual manera que me gusta decir los hechos que producen nuestro escándalo, cuando se produce, por ejemplo, un caso de corrupción y nos escandalizamos, los hechos que producen nuestro escándalo son malos, pero el hecho de escandalizarnos es bueno, porque indica que tenemos un ideal de ejemplaridad alto en nuestra conciencia. De igual manera digo que aquellos hechos relacionados con los refugiados que nos indignan son malos, pero la buena noticia es que nunca antes había producido una indignación que podríamos llamar igualitaria, democrática y cosmopolita, atribuyendo a cualquier persona, aunque sea de otra religión, de otra lengua, de otra cultura, de otro continente, la misma dignidad que nos atribuimos unos a otros aquí. Y voy a terminar con 2 comentarios más. Casi, esto ya es de orden no sociológico ni filosófico, sino casi ontológico. Y es que antes decía, bueno, la dignidad es inviolable, pero es violada todos los días 1000 veces. Pero junto a las violaciones a mano airada de otras personas, de otros ciudadanos, está lo que podríamos llamar el atropello o la indignidad de nuestra condición mortal, del hecho de que tengamos que morir. El sentido, la muerte que esfuma todo sentido absoluto a la vida humana. Hoy todo el mundo quiere dar sentido a su vida, pero eso del sentido a la vida es un concepto reciente, porque durante milenios, durante toda esa época de la premodernidad hasta el siglo XVIII, la gente no buscaba sentido a su vida, porque era demasiado evidente el sentido de su vida. Emanaba de la posición en esa jerarquía del mundo que antes hablaba Pico de la Mirandola. El mundo estaba perfectamente jerarquizado. Estaba Dios, estaban los arcángeles, los ángeles, luego estaban los hombres y luego estaban los animales, los vegetales, los minerales, y dentro de los hombres estaría el emperador, el rey, los nobles, los burgueses, los campesinos, los agrícolas, los siervos, los esclavos. Estaba totalmente jerarquizado, y de esa jerarquía, de la posición que tú ocupabas, te asignaban una función, y esa función era el sentido de tu vida, dentro de un mundo entero que era dador de sentido, porque antes lo decía, la verdad estaba en el todo, la dignidad estaba en el todo, y tú formabas parte de un todo que te trascendía. Y en determinado momento ocurre que si el mundo antiguo era un mosaico, una pieza de ese mundo se desprende del mosaico y se constituye en una nueva realidad. Y en ese instante, en ese segundo, nace la subjetividad moderna, nace el sujeto moderno, el individuo moderno, que de pronto encuentra que tiene una gran dignidad de origen, que es la que sobre la que hemos estado meditando, la dignidad inherente, inviolable, inexpropiable, incondicional, fin en sí mismo, nunca medio, y sin embargo tiene una indignidad de destino, que es la muerte. Y esa doble nota, dignidad infinita de origen, indignidad de destino, le hace preguntarse por primera vez cuál es el sentido de esto. Y nace el concepto sentido de la vida. Porque, dicho de una manera un poco, si queréis, excéntrica, se puede argumentar que la muerte es un invento moderno. Porque antes, en esa larga premodernidad, por supuesto, los hombres y las mujeres morían. Pero en la muerte era un accidente, moría un hombre, moría una mujer, peor para él, peor para ella, pero el mundo, después de esa muerte, seguía siendo tan hermoso, tan majestuoso, tan radiante y tan glorioso como antes. En consecuencia, la muerte era una cosa que le pasaba a la gente, pero que verdaderamente no afectaba, no era un elemento fundamental. Pero claro, cuando esa pieza del mosaico se emancipa y siente que la dignidad de origen para la que ha despertado un sentimiento extraordinario está, sin embargo, destinado a una indignidad de destino,
la muerte empieza a ser todo y desbarata el sentido de las cosas y nos aboca a algo así como un nihilismo. Y qué paradójica condición la nuestra, la de los hombres, dotados de una dignidad de origen y abocados extrañamente a una indignidad de destino. Cada uno de nosotros experimentamos en carne propia la contradicción de un mundo que con una mano nos concede el gran premio de la dignidad individual, último y supremo estadio en la evolución de la vida, pero luego con la otra mano nos lo revoca, ese premio, reservándonos la misma indigna suerte que al resto de los seres menos evolucionados. Es decir, si por un origen tenemos esa dignidad extraordinaria, cuasi divina, sin embargo, en cuanto al destino, se nos reserva lo mismo que al mosquito. Y esa cosa entre divinidad de origen y mosquito de destino hace nuestra condición una condición particularmente trágica. Y termino con una máxima que ya la anticipaba en el artículo. Demasiado conscientes de esta dignidad metafísica última, la muerte, la felicidad como tal, como ideal antiguo, es una posibilidad que ha quedado postergada para nosotros, los seres contemporáneos. Por encima de ser feliz está el ser individual. El mundo no tiene sentido, pero tiene dignidad. O quizá deberíamos decir que la dignidad, preservar la dignidad, respetar la dignidad, es el nuevo sentido. Siempre quedará a nuestro alcance, en cualquier circunstancia, por difícil que se presente, el obrar conforme a esa dignidad que ya hemos intuido y probado. Quien no sepa ser feliz podrá, por lo menos, sobrellevar su infelicidad con dignidad. Hay razones para temer cuanto en el mundo de la experiencia hace que la vida deje de ser buena o gozosa. Pero aun esta existencia desdichada podrá ser digna de ser vivida y desde esta perspectiva nada hay que temer en el mundo que le impida al hombre y a la mujer vivir dignamente si así lo decide. Entonces digo, por encima de ser feliz está el ser individual. La inmensa mayoría de las personas, siempre hay excepciones, si le ofrecieran beberse una pócima, un elixir que le garantizara ser feliz, pero de una manera no individual, de una manera robotizada, preferirían su desdicha individual a una felicidad robotizada. Os lo pregunto también, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Ser desdichado a vuestra manera o ser felices de una manera abstracta, de una manera impersonal? La mayoría de la gente hoy, por la conciencia que tienen de que ser individual está por encima de ser feliz, prefieren ser desdichados a su manera, y yo también. Lo nuestro ya no es ser felices, sino, como dijo Kant, ser dignos de ser felices. Lo nuestro es dotar a nuestra vida individual de una forma insustituible, para que así nuestra muerte sea verdaderamente un atropello intolerable. Que resulte manifiesto para el mundo que nuestra muerte constituye una objetiva pérdida, una destrucción absurda y sin sentido, una visible injusticia, una indignidad. La máxima que guiará nuestras vidas a partir de ahora será: compórtate de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.